6 de la mañana, 30 minutos. Inversiones forzosas para el sector financiero y prohibición de las exportaciones de carne, las dos grandes medidas pues anunciadas anoche por el presidente Gustavo Petro dentro de la emergencia económica para 8 departamentos del país, entre ellos Antioquia y Córdoba, los dos principales productores de carne bovina de Colombia, donde las aguas dejan un saldo de 546.000 bovinos afectados, 4.000 reses muertas en la cuenca media y baja del río Sinú, 450.000 cabezas de ganado afectadas solo en el departamento de Córdoba y cientos de miles muriéndose de hambre ante la falta de alimentos, pasturas completamente destruidas por el agua que obliga a mover dichas reses hacia zonas mucho más altas, en un desplazamiento forzoso que las lleva a perder peso, afectando la oferta de carne en el país en un contexto donde el mercado ya registraba fuertes presiones por las exportaciones de carne. Más de 25.000 toneladas de carne exportadas al año y más de 240.000 cabezas de ganado en pie que se mandan al exterior anualmente, principalmente a mercados como China y Rusia, que son los dos grandes compradores de carne y ganado colombiano, y en menor medida otros destinos como Argelia, Líbano, Chile y El Salvador. Exportaciones de carne y de ganado en pie que han venido disminuyendo la oferta disponible para el consumo nacional, que es de 19 kilos per cápita al año, 5% de la canasta familiar y la segunda proteína más consumida por los colombianos después del pollo. Pero carne que cada vez cuesta más caro por esa menor oferta disponible para el consumo interno y en medio de las exportaciones de carne, con un kilo de carne que ha subido más de 4.000 pesos en el último año, pasando de 29.653 a 34.026 pesos entre enero, aumento equivalente a una variación anual del 11.73%, es decir, más del doble que la inflación general, que se situó en enero en el 5.35% anual. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 32 minutos. La Corte Constitucional comenzará en los próximos días el estudio del cuarto decreto de emergencia económica, social y ecológica en la que va corrido el gobierno del presidente Gustavo Petro. En esta oportunidad, la Corte analizará el decreto 0150 de 2026, que fue expedido en la noche del pasado miércoles 11 de febrero para recaudar, dice el gobierno, vía nuevos impuestos y otros mecanismos dictados mediante decretos con fuerza de ley por el presidente, la suma de 8 billones de pesos para atender la emergencia invernal en 8 departamentos del país, la mayoría de ellos ubicados en la costa Caribe, entre los que está el departamento de Córdoba, que es el que más ha sufrido. En la Corte ya se hizo el reparto del expediente de la nueva emergencia y le correspondió al despacho del magistrado Miguel Polo Rosero. Él adelantará el estudio y presentará ante sus 8 colegas de la sala plena la ponencia para definir si se avala o se cae este nuevo estado de excepción, que podríamos catalogar como el decreto madre, que es el sustento de las medidas que se adoptarán en los próximos días para mitigar las consecuencias de las inundaciones y de las que ya hemos venido hablando, entre ellas la posibilidad de las inversiones forzosas. Aunque en principio y a primera vista pareciera justificada esta nueva declaratoria de emergencia ante la magnitud del desastre causado por las lluvias, con la anegación de miles de hectáreas de tierra en Córdoba y Sucre, con más de 252.000 damnificados, el asunto no sería tan sencillo, ni se podría dar por descontado que la Corte le dé su aval, porque los magistrados tendrán que evaluar primero si el gobierno cuenta o no con las herramientas suficientes por las vías ordinarias para atender esta emergencia invernal. Entre otras cosas, algunos juristas consideran que el presupuesto para atender desastres como el que afrontan los habitantes de Córdoba y otros 7 departamentos debería estar claramente definido y asignado a la unidad de gestión de riesgo y por lo tanto no debería considerarse uso de una herramienta como la emergencia económica, gestión de riesgo que, recuerden ustedes, se robó Olmedo López durante este gobierno, elemento a tener en cuenta por parte de la Corte en este estudio. Y no está terminándose de estudiar todavía esto, apenas comienza la nueva declaratoria de emergencia y el proceso de estudio en la Corte, y los mismos magistrados tienen todavía en sus manos la definición de la emergencia anterior, de la emergencia del pasado 22 de diciembre, que se había decretado para todo el territorio nacional y que por ahora está suspendida ante el riesgo que para los magistrados consideraban tenía la expedición y el cobro de nuevos impuestos. Esa emergencia con otro motivo, que era el de la crisis económica y la falta de recursos, dice el gobierno, encaja para diferentes gastos y cobros. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue.
6 de la mañana, 35 minutos. Córdoba cumple 3 semanas bajo el agua y aunque el nivel de la inundación empezó a bajar, las consecuencias aquí apenas comienzan. Estamos a 23 días de las elecciones del 8 de marzo. Hoy la principal preocupación es saber si en esa región van a poder o no participar en las elecciones, si la gente va a salir a votar hoy cuando tiene otras preocupaciones y prioridades. La registraduría tiene un plan de última hora intentando sostener sobre todo esta logística electoral de Córdoba y Sucre. Lo primero será una jornada masiva para que la gente saque la cédula, porque el agua a muchos los dejó incomunicados y los dejó indocumentados, que significa necesitan de nuevo el documento de identidad para ir a las urnas. Luego, el problema será dónde instalar los puestos y mesas de votación, porque los colegios, los puestos de salud o edificios que son oficiales y que tradicionalmente sirven como puestos de votación, hoy o están inundados o sirven de albergue para los damnificados. Entonces hay 23 días para definir dónde se instalan 595 puestos y 4.300 mesas de votación que tiene ese departamento. Lo que dice la registraduría es que las elecciones en Córdoba se mantienen y que hay cómo hacerlas, pero que sí tendrán que acelerar el plan para lograrlo. En cuanto a colegios, hay 143 instituciones educativas con daños o inundaciones, que también significa que las clases en Córdoba por ahora seguirán suspendidas de manera indefinida y hay 28 puestos de salud afectados que están bajo el agua, puestos de salud, lo que también significa problemas en la atención de los pacientes. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:37 minutos de la mañana. Las últimas horas fueron de terrorismos, ataques con drones del ELN a bases militares que dejan varios uniformados heridos, entre ellos una mujer piloto de la FARC. Pero mientras el terror estaba en desarrollo, se conocía un nuevo decreto del gobierno premiando al Frente Comuneros del Sur, los supuestos disidentes de ese grupo ilegal en el departamento de Nariño. Le renovaron la cédula de gestores de paz a 9 guerrilleros que tienen entre su prontuario condenas de hasta 40 años de cárcel por secuestro y homicidio. Pero sobre el ELN, ayer paradójicamente se conocieron datos de los daños que hicieron durante el año 2025. Hicieron más de 400 ataques armados y mataron a 221 personas. Del total de estas acciones registradas durante el año pasado, 348 corresponden a hechos o intercambios de fuego como atentados, instalaciones de explosivos o amenazas, lo que representan un aumento del 94% frente al año 2024. Las regiones más afectadas, el Catatumbo y Arauca, donde se registró el último atentado terrorista, el de ayer, que es la zona de alias Pablito, el objetivo de alto valor que el presidente Gustavo Petro le ofreció al presidente Donald Trump. El aumento es del 86% del 2025 frente al 2024, el nivel más alto de violencia atribuido a este grupo armado desde el año 2001. Estás escuchando Blue Radio.